esas oportunidades que son únicas en la vida y que la tienes que tomar o a lo mejor te hubieras arrepentido. Y el día de hoy tengo el honor de tener Emanuel es veracruzano, él es del puerto de Veracruz, México. Realizó su especialidad como médico en salud ocupacional y actualmente se encuentra laborando como médico en Nigeria. Y el día de hoy vamos a hablar con él sobre cómo afrontar los cambios. Pero antes quiero hacer una acotación que en esta ocasión, por cuestiones de su profesión y en el lugar en el que él se encuentra, en esta ocasión vamos a tener a Emanuel sin que él aparezca. Bienvenido, Emanuel. Muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo y con los que nos escuchan. Muy buenos días, Dani. Es un honor también para mí y un placer participar en esta gran familia en la cual realmente es un excelente proyecto y me identifico totalmente con sus valores, principios. Muchísimas gracias, Emanuel. Y cuéntame, vamos desde el principio, ¿no? En ese sentido, ¿cómo afrontar los cambios? ¿Cómo decides irte a Nigeria o cómo se da esta oportunidad de ir para allá a trabajar? Bueno, fue un largo proceso profesional y personal en el cual yo he ejercido medicina en México, pero se dio la oportunidad, conforme a las empresas donde he laborado extranjeras, en la cual recibo una invitación importante en el 2019 para acudir a este continente africano. Y bueno, son de esas oportunidades que son únicas en la vida y que la tienes que tomar o a lo mejor te hubieras arrepentido. Y entonces dije, vamos por ello. El hecho de irte hasta el continente africano, lo que comentamos hace unos minutos antes de entrar al aire, dejar tu país y ni siquiera irte a Estados Unidos o irte a Sudamérica, es otro continente. ¿Qué te motiva a salir de esa zona al final cómoda de lo que muchas veces escuchamos? Porque al final el estar en tu país es comodidad, no importa que no estés en donde naciste, en donde estudiaste, pero ¿cómo afrontar ese cambio? ¿Cómo decidir salir de esa zona cómoda? Yo creo que el principal motivo durante la especialidad que la realicé en Monterrey, Ujú. norte del país de México, para los que no son de México, hay una materia que se llama, bueno, psicología laboral Ujú. y en la cual había una catedrática excelente que tuve como guía en la escuela en esta importante formación académica que nos mencionaba acerca del estrés, ¿no? El estrés es algo que mucha gente lo toma como de manera negativa y efectivamente, si no lo manejamos correctamente, puede causar alteraciones en nuestra salud. Pero el estrés también nos hace salir de esa zona de confort, también nos hace tomar el riesgo, tomar el liderazgo muchas veces por cuestiones de crecimiento personal. Cuando se me presenta esta oportunidad, puse en una balanza, efectivamente, yo no conocía nada de África más que las películas, jamás me imaginé acabar aquí. Cuando me describieron el perfil de trabajo, yo soy médico ocupacional, médico de empresas. Ujú. En las industrias es bastante riesgoso mi trabajo también. Independientemente si estoy en México, estuve en las minas, estuve embarcado también, es muy riesgoso. Entonces dije, bueno, estoy corriendo riesgos aquí en mi país, pues qué diferencia hay, vamos a enfrentar otro tipo de riesgos. Fue algo que me tomó a llevar esta decisión y en la cual al día de hoy yo creo que no me arrepiento por lo que ha dejado en mi vida, más allá de lo profesional, Ujú. me ha enseñado de la vida misma, estar en otro continente con otras culturas. Wow. Me encanta escucharte y como dices, la parte de poner en la balanza y aún así dices, tomo la decisión de irme a un continente que no conozco, que ni siquiera está cerca de mi país y aún así tomar ese riesgo, entre comillas, porque por lo que me comentas,
para ti ha sido un gran aprendizaje. ¿Cómo es tu primera impresión cuando llegas allá? Bueno, para empezar es una travesía tienes que pasar, hay varias vías para llegar Okay. a Nigeria. Sí. Puede ser por Estados Unidos, el vuelo, o por Europa. Ujú. En este caso a mí me tocó arribar por París. Eh, Haces conexión en Europa y la conexión varía de entre aerolínea y los tiempos de espera, pero en promedio es de 30 horas a 50 horas el llegar Wow. entre traslados. Ujú. Haces un vuelo transatlántico Okay. y otro transcontinente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando llego, es como las películas, no conocía nada. El idioma, por cierto, en Nigeria hay tres idiomas principales. Yo manejo el inglés allá. Ujú, El inglés que ellos tienen se llama Pidgin, que es un inglés adaptado con sus modismos, con sus idioms que tienen ujú, ellos. ujú. Y no es el oficial, tienen tres idiomas oficiales, que es el Pidgin English, el Yoruba y no recuerdo ahorita el otro, pero más de 200 dialectos manejan, Wow. entre otras, porque es muy Ujú, rico en cultura. ujú. Llego al aeropuerto y obviamente no conocía yo a nadie, el cartel con mi nombre, nada más una persona con un cartel en un anotado, me dice, ¿eres esta persona? Yo digo, sí, sí soy yo. Me identifico, pasas por un proceso de aduana, migración. Quiero decir que ahí es un país muy similar a México, Ujú. pero también es totalmente opuesto en muchas cosas. O sea, nuestra cultura es muy similar en el aspecto de la familia, Okay. digamos, de respeto a los ancianos, de las tribus ancestrales, ¿no? Los orígenes. En la economía, yo he estado en lugares rurales en México, también he sido médico rural y no noté mucha diferencia entre un lugar rural apartado en México y un lugar en Nigeria. En el aspecto sanitario, de servicios, ellos tienen muy pocos acceso a los servicios básicos. Ujú. Afortunadamente mi empresa, bueno, es una empresa europea, mucho prestigio allá y mucha robustez y ellos se encargan de todo, de darnos la seguridad porque hay que protegerse. Te aclaro que en Nigeria no es como México, no puedes andar libre sin escolta en Okay. muchas áreas que se Ujú. consideran de riesgo. No quiero dar el mensaje que Nigeria es un país peligroso porque como en todos lados hay lugares seguros y hay lugares que no lo son. Claro. En el aspecto de nuestra profesión y como venimos como personal expatriado altamente calificado, sí venimos con ciertos requerimientos de las embajadas, en el cual el perfil puede ser valioso para ciertos grupos con otros intereses. En Nigeria hay guerrilla, hay una guerrilla muy fuerte por el petróleo. Es un país con muchas divisiones entre sus personas y una de las principales es la crisis energética y el petróleo es una principal fuente de este tipo movimientos subversivos. El término expatriado es extranjero en sí Okay. y como somos mano de obra calificada, no se nos es permitido estar en la calle sin escolta. Es un país que puede ser peligroso, también tiene lugares que no lo son, comerciales, porque Nigeria es la segunda economía en África, la primera es Sudáfrica. Okay. Y Nigeria, sobre todo Lagos, es la ciudad, no es la capital es Abuya, pero Lagos es considerada la segunda ciudad más importante comercialmente hablando en África por las corporaciones que operan ahí. Estamos hablando sobre cómo afrontar los cambios. En el hecho que en México, como dices, tu profesión no te demandaba cierto tipo de necesidades como te las demanda en donde actualmente radicas. ¿Cómo afrontaste, cómo viviste ese cambio? El primer choque cultural o el cambio que afronté es que el inglés no es como el americano, que es perfectamente entendible o es fluido, ¿verdad? Tenemos, Ujú, bueno, yo hablo inglés con acento norteamericano, que es el que ujú, aprendemos. Ellos es un inglés tipo
británico con mucho acento. Ok. Las palabras son muy... Me costó los primeros 3 meses tratar de comprender las oraciones completas, comprendía las ideas y muchas veces pedía, oye, ¿me podrías repetir? O trataba yo de complementar las frases, ¿no? Me sentía un poco ajeno, extraño y yo pensaba que no iba a estar mucho tiempo ahí, pero afortunadamente los seres humanos tenemos la habilidad social de adaptarnos en esas circunstancias. Fue una adaptación, no fue fácil, fue un reto el idioma con el acento. Ujú. Ese fue el primero. Yo creo que otro aspecto importante, la alimentación es totalmente distinta. No tiene nada que ver lo que conocemos en América con lo que podemos llegar a comer allá. El desayuno es muy repetitivo porque es como siempre hay huevos estrellados o hervidos, pero tienen un particular, te lo sirven como le llaman sweet beans, que son como los frijoles dulces, pero es unos Ok. frijoles como tipo bayos o negros, no sé cómo lo conozcan en varias partes de América, pero con capsu. Sí. Es Ah, la ok. forma con ketchup, ¿no? Es la Ajá, forma sí. de, bueno, y es lo que acostumbran y es algo también británico y siempre es lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, es el tipo de, Ujú. digamos, ahí, hasta ahí en fuera no hay nada fuera de lo común, pero por ejemplo, hay platillos que son muy típicos allá. Claro, nuestra compañía nos da un menú continental, pero Ujú. también hay un menú local. Ah, Y el menú local, puedes encontrar, por ejemplo, un platillo muy conocido en Nigeria, es la sopa de pata de vaca picante, que es como es una sopa sumamente con mucha especia y aunque soy mexicano y estoy acostumbrado a cierto grado de picante en la comida, el ujú. picor es impresionante, ¿no? O sea, comen muy parecido en el aspecto de frito, de la preparación. Ellos no comen tanta proteína por el alto costo y Ok. porque no es parte de su dieta. Entonces, la dieta es muy pobre en carne. Realmente, Ujú. en la dieta africana, si se come carne una vez cada 15 días o 10 días, entre ellos es algo, ¿no? O sea, Ujú. tengo que mencionar algo que mucha gente en Nigeria vive con menos de $1 al día para que tengas esa Ah, idea de sí. grado de economía que tienen. ¿Mm? Y tienen que vivir con recursos limitados. ¿No? Ujú. También esa parte de la empatía, ver ese tipo de crisis que se atraviesa, obviamente como persona deja algo en ti porque vas en las calles viendo que efectivamente en todos los países tenemos situaciones de escasez muchas veces, en mi querido México, pero no a ese grado. Ujú. No, no a ese grado y eso que estoy en zonas urbanas. Sí. No he ido muy en zonas apartadas, claro, en la Ujú. cual como persona estás en contacto con problemas que no propiamente no estás acostumbrado a ver, no estás acostumbrado a lidiar y la empatía tiene que ser sumamente forzosa en tu vida. No, no puedes dejar de ser empático. Creo que por mi profesión fue fácil adaptarse en el aspecto de la empatía, Ok. porque como médico tenemos que servir, no importa ¿A quién? qué raza tengas, qué credo Ujú. tengas, si tienes recursos o no, hay que ayudar. Al momento de ejercer tu profesión allá, ¿cuáles consideras que han sido los retos que has tenido que pasar? Muy buena pregunta. En cuanto hablaba de los retos en aspecto profesional, ahora vamos a hablar de las enfermedades. Ujú. El principal enemigo en África, el asesino, es la malaria. Ok. Esta mata más de 500,000 personas al año Ujú. en ese país y en esa zona. eh, es una alta mortalidad infantil en menores de 5 años y embarazos adolescentes. La mortalidad es sumamente elevada. No te puedo dar una cifra correcta porque las estadísticas difieren mucho, porque no hay mucho material estadístico Ok. fiable. Incluso en la pandemia lo vivimos. El reto, las enfermedades parasitarias que en América ya superamos, la poliomielitis, Ujú. la malaria no es algo que
que nos afecte tanto. Realmente ves casos, pero no letales. Ujú, Y otra es de por ejemplo, enfermedades transmitidas por, le llamamos vector, que se transmiten por las heces de ratas, por las condiciones, ujú, la leishmaniasis, otro tipo de listerias que son bastante agresivas por el aspecto sanitario en que se vive, las condiciones precarias de falta de agua, falta de luz. Muchas veces en los campamentos falla mucho el agua, falla mucho la luz. Es un privilegio, quiero que sepas, tener esos servicios. Y en la cual otro cambio que noté es que tú das por hecho que te levantas por la mañana, tomas tu baño con agua caliente, tienes tu sanitario, vas a tu refrigerador en tu país y muy bien. Ahora en África eso es un reto, tener todo esto y te ujú. sientes sumamente agradecido por tener un baño listo para ti y una cama. Wow. Lo que pudiéramos considerar como algo básico para el ser humano, allá se presenta como un reto, ¿no? Como un obstáculo que tienen que estar manejándolo cada día sobre ese tema. Es un logro de vida. Cada día es un escenario, déjame decirte, diferente Ujú, por muchas razones, por los suministros, por la red de energía. A veces no hay combustible en crisis de combustibles, a veces la inseguridad por algunas ciertas zonas de personas bloquean carreteras para conseguir pues medios o presionar al gobierno. Entonces, cada día no sabes en qué te vas a encontrar. Esa es otra cosa de que tienes que estar listo. En Nigeria al menos, y supongo que en gran parte de África, porque tengo otros colegas, cada día es un escenario diferente, entonces tu capacidad de adaptación debe ser inmediata. ok. Cada día que superas no quiere decir que el problema que ya se superó ya no se va a presentar. Eso es algo que es impredecible y eso es lo que te hace estar alerta, estar Ujú, estresado en el aspecto se activa tu sentido de supervivencia en cierta forma. ujú. Sí, o más bien nunca se apaga, ¿no? Es Por el correcto. hecho de, ¿no? Como viven ella. Esa manera de afrontar los cambios, así como vivimos retos, pues bueno, también tenemos esta parte de los logros que se han conseguido, ¿no? En esa parte, ¿cuál consideras tú que a nivel profesional ha sido ese logro que has obtenido allá? Ok, el principal logro, y sí lo tengo muy marcado, me tocó la pandemia, el inicio. Yo atendí en mi compañía el caso índice. No, no, aclaro, no de Nigeria. El caso índice es el primer caso que se presenta en un brote, en una epidemia, ¿sí? Donde no hay un antecedente. Yo atendí el primer caso sin saber qué era el inicio de esta pandemia que afectó todos los servicios de salud de todo el mundo. Nos puso en jaque en ese lugar. Me encontraba y no había las herramientas para afrontarla como lo hay ahora, el conocimiento sobre todo, Ujú, la incertidumbre de qué nos estábamos enfrentando o qué estábamos pasando fue lo más duro de afrontar, en la cual tuvimos que trabajar arduamente en lo que teníamos de conocimientos previos en otras situaciones similares mundiales. Me tocó estar en el equipo donde desarrollamos un protocolo experimental, obviamente, para detener y limitar los daños ante el personal que teníamos. Estos protocolos era de saneamiento, de limitar, de medidas para prevenir y evitar que se siguiera esparciendo esto dentro de la compañía. Se creó una burbuja de seguridad en nuestras instalaciones. Fue como algo sin precedentes y este protocolo, gracias a los esfuerzos de muchos personales, sobre todo dos mexicanos, y yo soy parte de ese equipo de latinos, se adoptó en la compañía a nivel nacional e incluso se mencionó en las revistas internacionales de la empresa como un modelo a seguir.
Ok. de esto. Entonces es algo que me llena mucho de orgullo y satisfacción de que mexicanos y latinos dimos la cara ante esto, en ese escenario. Muchas felicidades, Emanuel, Gracias. porque definitivamente ese año fue un año fuerte para todo el mundo, un año un poco complicado en donde se tenía muy poco conocimiento y muy pocas herramientas para afrontar la situación que se estaba viviendo, y el hecho que te haya tocado a ti en un país que no es el tuyo, ejerciendo tu profesión en otro continente y el, a- mejor dicho, a pesar de todos los retos que has enfrentado, el tener este logro ha sido un abrazo, ¿no? Para ti también. Te alienta a seguir con tu profesión, a seguir con tu servicio, porque como dices, ¿no? El ser médico es servir sin importar a quién. Y tú y todo el equipo con el que estás laborando para eso están, ¿no? Para servir a estas personas. Así que te felicito Gracias, muchísimo, Dani. Emanuel. Si hay una persona que está en un proceso de cambio o a lo mejor está en esta situación de decidir de realizar un cambio a nivel, no sé, profesional o en otro aspecto, en otra área de su vida, desde tu experiencia, desde tu situación, ¿qué puedes tú comentarle a esta persona en cómo afrontar los cambios? Algo que me ayudó, una herramienta a afrontar el cambio y la cual creo que se aplica en todos los escenarios, en todas las culturas, se puede aplicar en todas las profesiones. En la industria, en la empresa, usamos una matriz de riesgos. Tenemos una herramienta hay muchas, pero una que se llama HACCP, que es de riesgo, en la cual te pone en una balanza, es, digámoslo así, resumiendo, en una hoja de Excel, digámoslo así. Tú pones de un lado cuáles tus virtudes y cuáles son tus limitaciones, haciendo un análisis honesto, una retrospectivo de tu persona, en la cual tú vas a poner en una balanza cuáles son tus fortalezas y debilidades también, porque tú eres la persona que más te conoces. Nadie más puede saber más de ti que uno mismo. Entonces, ya cuando tienes este análisis tuyo, obviamente el factor, la variable desconocida es a dónde vamos, es algo nuevo, es algo que no podemos saber, pero considero que si tú te conoces a ti mismo, conoces tu alcance, tus virtudes, como lo que se conoce el análisis FODA, ya sabes, de fortaleza, debilidades Oportunidad. y oportunidades, y tus áreas de oportunidades, sabes, al menos conoces, yo creo que la mitad de lo que te vas a enfrentar, porque la otra mitad depende del azar, de las circunstancias. Pero yo, si le puedo decir a alguien que me está escuchando, que está atravesando un proceso de cambio o se va a enfrentar ya sea a una situación, un problema, no sabemos si familiar, personal o profesional, tomen el riesgo porque es mejor vivirlo que estar sentado y pensando qué habrá sido si no lo hubiera tomado. Ese es el consejo, porque tal vez si yo no hubiera tomado ese riesgo de venir a África, no hubiera descubierto mi capacidad de resolución y de adaptabilidad en este medio remoto y hostil, y en la cual me ha ayudado a descubrir a mí mismo más habilidades de las que yo desconocía al principio. Entonces yo creo que eso es el mensaje que le puedo dar a la persona, que tome las riendas y salga de su zona de confort y renuncia a lo que tiene para ganar lo que puede ser. Me gustaría cerrar con una cita que me ha motivado desde que soy estudiante de medicina. Claro. Esta cita es de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, que también fue médico. Me voy por el lado no político, sino médico de esto, en el cual dice lo siguiente, que deja que el mundo te cambie para que tú puedas cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Y con esta frase que nos ha dicho Manuel, cerramos este episodio.
Este espacio ha llegado a ti por la Fundación MOR Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer.